Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Esta es nuestra última sesión en línea para el curso de acciones básicas para atención a una persona afectada en salud. Esa es nuestra última sesión en línea. Recuerde que queda en la plataforma principal Desayuna, pero también como soporte claramente está en el canal de YouTube. Entonces lo pueden encontrar las 24 horas, los 7 días de la semana. Recordando también que cerramos entonces secciones y todo el curso el día 10 de diciembre al mediodía. Es decir, que a las 12:01 queda la plataforma inhabilitada, por lo cual el aprendiz no podrá acceder ni tampoco enviar mensajes, como tampoco podrá enviarme correos electrónicos con evidencias de aprendizaje. Por eso se dieron claras las fechas de inicio y de cierre de todas las semanas. Por supuesto, en los anuncios quedaban los inicios y los cierres de cada semana. Y que además se tenía la posibilidad de entregar actividades de manera tardía e incluso los fines de semana, lunes, martes, miércoles, sábados y domingos y lunes festivo. Por lo tanto, siempre la plataforma estuvo a su disposición. Por otro lado, es recordar que no utilicen el navegador de Google Chrome. Si lo van a utilizar, deberán eliminar todos los cookies antes de iniciar su sección a cada actividad o a cada enlace de la plataforma. ¿Sí? Esa es como la sugerencia. Para eso hay otros buscadores como Google Ace, Mozilla, Opera o Brave. Entonces, para la parte de certificación, siempre vamos a ingresar por Betowa. En la parte de certificados, parte superior, van a encontrar dos certificados. Uno que es el certificado de notas y el otro que es el certificado del curso. ¿Cuándo se emite este certificado? 15 días posterior al cierre. Siempre recomiendo que verifiquen 20 días después, donde van a encontrar toda su información. Entonces dan acá el documento, el número como tal, damos ingreso de ese texto y finalmente le damos consultar y nos sale pues la información correspondiente a nuestro certificado. ¿Quiénes se certifican? Quienes tengan todas las evidencias subidas y cargadas en la plataforma Desayuna y superadas cada una de ellas en un 70%. ¿Está clara esta información? Otros dos aprendices, por favor, me confirman. Muy bien. Entonces, esta es como la parte de certificación. Recuerden entonces que hicimos mucho hincapié en que en la parte inferior de Betowa van a encontrar un enlace que se llama Sofía Plus, donde ustedes ingresan con su documento de identificación y la clave pues que ustedes manejen, ¿sí? Y en el rol de usuario, entonces acá en la parte de usuario, registro persona, van a hacer el cargue de su documento. Por favor, por ambas caras, que sea legible ese documento para el momento de que la persona realice la certificación, verifique realmente si es la persona quien ejecutó este curso. ¿Listo? Bien, en la parte de Desayuna, parte superior, van a encontrar el EMS, ingresamos nuevamente, nos logueamos y finalmente nos vamos a ir hasta mis cursos, donde vamos a encontrar entonces el curso como tal de acciones. Vamos a ingresar, voy a hacer el cierre de esto. Y en la parte de anuncios, entonces quedó todas las grabaciones, todas las invitaciones a las sesiones en línea, todo lo que son los inicios y cierres de semana. Recuerden que siempre cerramos los días viernes, pero que se pueden entregar actividades de manera tardía y que podían acceder de igual forma a fines de semana. ¿Listo? En la parte entonces de la guía de aprendizaje, que es la guía de aprendizaje 1, encontramos entonces nuestro material de apoyo para nuestra actividad número 4, que es primeros auxilios para lesiones osteomusculares y heridas.
¿Cuántas evidencias en total tiene el curso? 5 evidencias. Para esta semana final vamos a tener una que es identificación de peligros y valoración del lesionado y notificación de cambios en la línea de emergencias. ¿Qué vamos a desarrollar? Hay dos formas. Uno es un video y lo otro es una presentación en PowerPoint. Ambos son válidos como tal para esta entrega. ¿Listo? ¿Qué deben de tener? Toda esa intervención de condiciones críticas, la preparación del traslado del lesionado, una simulación del caso práctico y finalmente, como les decía, si lo vamos a hacer en video, es para que lo carguen en un YouTube para poder yo acceder, pero por favor no adjunten el enlace porque muchas veces llega corto ese enlace, entonces hacen un documento en Word y colocan el enlace de YouTube que yo lo pueda visualizar. ¿Listo? Esa es como la recomendación. Si por lo contrario lo van a hacer en diapositivas, deberán tener 10 diapositivas donde se comprenda absolutamente toda la información, incluida la simulación, cómo va a intervenir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo siempre les coloco que el tema de un accidente automovilístico. Entonces se detalla todas esas acciones necesarias para estabilizar el paciente y preparar el traslado. Entonces, esos son los dos modos de entrega. Pueden entregarlo en formato video, por decir, yo les había comentado al inicio de nuestro curso que pueden utilizar una plataforma que se llama, lo pueden buscar en sus Play History y lo van a encontrar como CapCube. ¿Sí? Es gratuita, pueden utilizarla y finalmente lo pueden cargar entonces en el canal de YouTube suyo y poder entonces ingresar de manera correcta a ese video, pues entonces me lo envían adjuntando un documento de Word con la dirección completa. ¿Listo? Eso es para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? No, señora. Perfecto. Muy bien. Entonces, iniciamos entonces nuestra parte número 2 de nuestra sesión en línea. Dejo de compartir un momento y comparto nuevamente. Bueno, espérenme un segundito. Nuevamente comparto para recordarles cómo van a ser sus seguimientos. Voy a hacer el cambio de cambiar el rol a aprendiz. Recuerden entonces que los seguimientos en la parte principal, el panel de navegación principal, van a encontrar en el lado izquierdo calificaciones. Ustedes van a ir identificando cómo van esas calificaciones, ¿sí? Recuerden que todo tiene que estar en A, ¿sí? A significa la aprobación total digamos, de la semana, del RAP, ¿sí? Y todo, si a mí me falta una actividad, o tengo una actividad perdida, que recuerden que les dije que tenían intentos adicionales, entonces si no hago las modificaciones en los tiempos correspondientes, entonces no lo puedo certificar. Una actividad que falte o una actividad perdida, no puedo certificar el aprendiz. ¿Estamos claros con esa información? Sí, sí, señora. Bueno, muy bien. Eso es en cuanto al seguimiento de sus calificaciones. Y en cuanto a la parte del material de apoyo, entonces recuerden que tenemos entonces primeros auxilios para lesiones osteomusculares y heridas. Ingresan allí, van a encontrarlo en forma interactiva o en documento PDF. Entonces lo pueden guardar. Acá toda la información que está interactiva está guardada en este tipo de documento. Acá pueden ver toda la información correspondiente. ¿Listo? Ahora sí dejo de compartir e inicio entonces la segunda parte de la clase. Bien. ¿Me confirman si de nuevo están viendo mi pantalla? Sí, sí, ya Sí, se ve. allí se
Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, recordemos entonces 5 evidencias, todo debe estar en A para que se certifiquen. ¿Listo? Bien, en esta semana vamos a verificar esas condiciones para el traslado de la persona de acuerdo a unas guías de primeros auxilios. Entonces, el objetivo, conocer principales lesiones, luxaciones y tipos de vendajes, que son muchos. Esto ha variado demasiado. Reconocer unas condiciones generales de los lesionados, recordar una parte pues de los signos vitales que lo vimos la semana pasada, identificar principales componentes de seguridad para las lesiones como más comunes y que finalmente pueden colocar en riesgo al paciente. Entonces vamos a hablar primero de lesiones, luxaciones, inmovilizaciones y vendajes. Entonces siempre recuerden que esto es esto es una parte pilar y fundamental que es la bioseguridad. Siempre vamos a tener todas esas barreras de protección antes de establecer un mecanismo de acción digamos, de prestar ese primer auxilio, independientemente de la persona que sea, ¿sí? Finalmente, vamos a recordar todo ese tema del PAS. Vamos a tener en cuenta también todo lo que tiene que ver con los tipos de lesiones que hay, de acuerdo a esa verificación de signos vitales como tal. Vamos a tener en cuenta que siempre cualquier tipo de afectación en la salud muchas veces van a alterar el sistema nervioso de las personas, entonces pueden estar con otras formas, digamos, de reacciones frente al evento. Entonces, importante verificar entonces todas esas condiciones de signos y síntomas como tal del paciente o de la persona lesionada. Vamos a tener en cuenta entonces que hay unas formas que es el cabestrillo. El cabestrillo es un vendaje que pasa por el cuello, es el más básico de todos, pero me va a ayudar a inmovilizar la parte o el segmento que esté malo, ¿cierto? O sea, o que esté afectadito. Bien, vamos a tener en cuenta que hay unas contusiones que muchas veces es esa acumulación finalmente de sangre y puede tener una colorimetría, ¿sí? Es importante tener eso. Y esas contusiones finalmente son unas lesiones físicas que tiene pues la persona lesionada. Y los edemas es esa acumulación anormal de todos esos líquidos que finalmente van a estar en esos espacios digamos, de los tejidos que finalmente va a generar una inflamación, un color y una, digamos, anomalía frente a lo que es el segmento como tal. ¿Qué tenemos que identificar también? Si esta parte lesionada tiene una flexión, ¿qué tipo de fracturas podemos encontrar? Hay unas que tienen exposición ósea, otras que no, sino la deformación y demás. Finalmente es una interrupción de esa continuidad del tejido óseo, ¿sí? Eso es una fractura. Y una fractura de tallo verde finalmente es una fractura incompleta, se rompe completamente y esta fractura se da muchas veces en niños, ¿cierto? Por ese movimientos que ellos hacen, sus actividades, etcétera, etcétera. Y los hematomas, como les decía, es esa acumulación de sangre que finalmente está atrapadita en esos tejidos. ¿Listo? Bien, recordemos entonces el tema de signos y síntomas, el tema de lo que es la presión arterial, el tema de los planos frontales del cuerpo, el soporte vital básico, que lo veíamos en un tipo de herramienta que es, digamos, ese dispositivo que tienen que tener todas las empresas, industrias, academias, centros comerciales, etcétera, etcétera, para poder ayudar a una persona a estabilizar sus signos vitales. Bien. Dentro de esa valoración, entonces, la secuencia PAS, prevenir, actuar y socorrer, la tabla de referencia de las frecuencias finalmente. Dentro de esto hablamos de unas referencias de la presión arterial, hablábamos de que si estaba normal, elevada, la presión arterial de nivel tipo hipertensión o crisis de hipertensión. Signos vitales como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, ideal que en esos botiquines de primeros auxilios esté el oxímetro, el glucómetro,
identificar también la temperatura de la persona afectada. Entonces recordemos entonces que dentro de toda esa capacidad que hemos hecho de esa respuesta a esa emergencia, manejamos el tipo del ABCDE, ¿cierto? Que finalmente lo que me ayuda es a comprobar cómo está la persona afectada en salud. La aplicación del RCP, el tipo de compresiones, la frecuencia, esa valoración y finalmente la recuperación del paciente, ¿sí? La técnica lo habíamos visto, otra maniobra que vimos la semana pasada era la maniobra de Heimlich y finalmente eso lo que me va a ayudar es a evitar esas obstrucciones de vía respiratoria con una persona que está, digamos, afectada o que tiene una obstrucción en su vía respiratoria. Los soportes vital básico es importante porque hace un reconocimiento de la persona, pide ayuda finalmente se le proporciona a través de este instrumento, debe ser en un poco tiempo, debe hacer un proceso de desfibrilación por medio del soporte vital básico automático, para reiniciar nuevamente ese corazón y finalmente se restaura esa calidad de vida y se traslada al paciente. Eso finalmente es como el propósito del SBB. Listo, la entrega del lesionado, entonces vamos a identificarlo, en caso de que pues sea un conocido, pues vamos a tener los datos, en caso de que no, pues entonces debemos de identificar que la persona ha estado en estado inconsciente. Esto, día, mes, año, preguntarle siempre al paciente en caso de que esté consciente, descripción de su información más básica para avisarle a sus familiares o su grupo o red de apoyo, el tipo de emergencias que se presentó en el momento de la entrega de ese paciente, el lugar de la ocurrencia cuando hacemos esa activación de la cadena de socorro y finalmente se hace ese traslado, la persona ya está trasladada pues finalmente a un centro asistencial, ya nuevamente hacen todos esos registros finalmente de los signos y síntomas como tal y el procedimiento pues que se le aplicó en el momento de brindarle los primeros auxilios. Así es que se entrega finalmente un paciente. Entonces, para identificar eso, vamos a identificar unos tipos ¿Qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación, y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no estés seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional.
Si es tu salud, es la alemana. Bien. Entonces, dentro de todas esas lesiones osteomusculares vamos a encontrar fracturas, esguinces y luxaciones. Como lo vimos, entonces, fracturas pueden estar abiertas o cerradas. Hay unos síntomas como el dolor, la inflamación, hay esa deformidad y finalmente hay una incapacidad de mover esa extremidad afectada. Frente a los esguinces es una, digamos, una lesión de ligamentos. Finalmente puede producirse por un estiramiento excesivo o una torsión que se tenga. ¿Qué vamos a encontrar en los esguinces? Vamos a encontrar esguinces desde el grado 1 hasta el grado 3. ¿Qué vamos a tener? También dolor, inflamación, un moretón o una contusión. A veces vamos a encontrar eso. Y finalmente también se limita el movimiento de esa articulación afectada. Y en cuanto a las luxaciones, es esa separación de los huesos de su articulación que finalmente se sostiene. Finalmente se puede producir por fuerzas, por desgarros. Finalmente esto, ¿qué va a tener en cuenta? Que los ligamentos que unen esos huesos de esa articulación están totalmente separados y encontramos deformación también. ¿Listo? Inflamación. Puede salirse una prominencia de esa parte ósea, podemos tener, y es de fácil de visualizarlo, además pierde esa funcionalidad, pues ya no hay forma de cómo mover esa extremidad, entonces esa es como la diferencia que hay entre todo tipo de estas lesiones osteomusculares. Entonces, dentro de todo esto, entonces finalmente se incluye que son todas esas lesiones de huesos, articulaciones y músculo. Esas son lesiones osteomusculares. Vamos a ver este otro videíto. Capacidad funcional. Ellos generalmente van asociados a gran capacidad funcional. Ellos generalmente van asociados a grandes traumas o a golpes o estiramientos fuertes. El desgarro muscular lo vamos a atender primero aplicando hielo inicialmente alrededor del área lesionada. Vamos a inmovilizar al paciente, no vamos a dar ningún tipo de medicamento y lo vamos a trasladar rápidamente a un centro asistencial. Tipo de inmovilización y vendaje. Posible lesión cervical. Dedos. Debo cortarte el pantalón para verte mejor la herida. Uy, señora, no sé, pero me duele mucho la pierna. Y así me va a poder ayudar, córtelo, córtelo. Fractura abierta. No debes moverte mucho. Te voy a recostar en el suelo para inmovilizarte la pierna. Parece que tienes una fractura de tibia. Uy, pero me duele mucho. Inmovilización de tibia y peroné. Al inmovilizarte se te va a calmar un poco el dolor y así la fractura no se pondrá peor. Una vez inmovilizado te debemos llevar a un centro asistencial. Instructivo, inmovilización y vendaje. Identificación e inmovilización de una luxación, enfatizando en los dedos de la mano. Al inmovilizar una luxación, principalmente ese tipo de luxaciones que se produce en las extremidades superiores, manos y brazos, debemos tener presente. En caso de que la luxación se produzca a nivel de los dedos, es decir, donde se vean comprometidas las falanges, podemos unir los dos dedos y aplicar microporo alrededor. O lo otro que podemos hacer es utilizar un bajalengua o un palito que tengamos a la mano, colocarlo debajo de los dedos y cubrir con microporo o con gasa para evitar que la extremidad o el lugar afectado se pueda movilizar. Esto quedaría de esta manera. Acá observamos cómo queda la inmovilización con microporo. En este lugar observamos cómo queda la inmovilización con gasa. Debemos de tener presente que esa inmovilización con gasa también le podemos aplicar microporo y que los dedos deben quedar por fuera para ver adecuadamente la circulación. Tratamiento de una fractura abierta de tibia y peroné. Nos encontramos en este momento frente a una fractura abierta de tibia y peroné. El tratamiento indicado para este tipo de lesión, en primer lugar, es tratar el tipo de la fractura, inmovilizar la fractura, controlar la hemorragia y luego vamos a inmovilizar la extremidad con una férula. Procederemos entonces, en primer lugar, a tratar como tal la herida. Para tratar la herida empezaremos entonces con una gasa. Esa gasa nos servirá para hacer algo que conocemos como una dona. La dona consiste en tomar una parte de una venda, preferiblemente
venda de gasa. Vamos a enrollarlo alrededor de nuestros 3 dedos y vamos a empezar a hacer una especie de círculo alrededor de esta manera. Esto será lo que nos ayudará a inmovilizar adecuadamente el hueso que está expuesto. De manera que después de realizar la dona, vamos a introducir la dona con mucho cuidado entre el hueso para poderlo inmovilizar alrededor. Luego procederemos con una venda de gasa igualmente a inmovilizar esa extremidad. Empezamos entonces a inmovilizarlo alrededor de esta manera. Vamos a desenrollar toda la gasa alrededor, logrando inmovilizar adecuadamente esa donita que ya le colocamos el hueso alrededor. Hay que tener algo presente y es, no vamos a pasar la venda directamente sobre el hueso y mucho menos haciendo presión, porque esto lo que va a generar es que va a aumentar el dolor y posiblemente va a causar movimiento en el hueso fracturado, lo cual va a llevar a que el paciente tenga una lesión mayor. Después de terminar el vendaje, lo que puedo hacer es pasarlo levemente por encima para cubrirlos, repito, sin hacer presión, solo para cubrirlo. Y para evitar que agentes que lleguen a contaminarlo puedan infectarme la herida que ya tengo. Va a quedar de esta manera. Capacidad. Muy bien. Entonces, dentro de esas fracturas, ¿qué es lo que hace entonces o cómo se identifica? Finalmente, entonces, esa pérdida de continuidad de ese hueso. Finalmente puede romperse parcial o totalmente. Hay esas dos opciones. Además, que existe una fuerza mayor. Finalmente hay unas patologías, hay que desarrollar también o tener en cuenta todo lo que viene como, digamos, antecedentes médicos de la persona y finalmente ese trauma osteomuscular finalmente va a presentar algunas veces hemorragia, ¿cierto? Sea tanto interna o como externa y que además depende del tipo de fractura, si es una fractura abierta o es una fractura de tipo cerrada, así como lo que estamos viendo acá como tal. Y que algunas veces pues entonces tenemos esa exposición ósea, ¿sí? Bien. Como lo vimos en el video, esas inmovilizaciones de esos elementos que ingresan al cuerpo no se pueden retirar en ningún momento. Lo que se hace es una inmovilización tanto del elemento como de la extremidad. ¿Para qué? Para que no se genere mayores novedades en esa extremidad afectada. ¿Listo? Bien. Entonces, de acuerdo a esto, una fractura cerrada, entonces encontramos esta deformidad, finalmente hay lesiones en la piel, como no, también en muchas ocasiones no vamos a presenciar, pero finalmente sí vamos a encontrar la deformidad, ¿cierto? Como lo vemos acá, ¿sí? Son fracturas de origen cerradas, pero hay una exposición, no hay una exposición de ese hueso, ¿cierto? Solo de la deformidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre abierta y cerrada? Entonces vamos a encontrar una fractura abierta, finalmente se caracteriza que se lesionan esos tejidos blandos. El mayor riesgo que se puede presentar son las hemorragias porque pues estamos produciendo un sangrado constante. Finalmente hay que evitar esa descompensación que va a tener la persona. Entonces esas fracturas pueden ser o de tallo verde, o fractura transversal, o una fractura oblicua, que es frente al respecto al eje de la médula, una fractura conminuta, que es esa fractura de hueso que se rompe en varios pedacitos, ¿sí? Entonces, finalmente, estas fracturas se clasifican también en abierta con compresión, con minuta, con estrés, con tema cerrado, una abulsión, tenemos también el derrama verde y la impactada, ¿cierto? Eso es más que todo para deportistas, personas que están trabajando también en diferentes niveles, se ve mucho este tipo de fracturas.
Bien, los síntomas, ¿cuáles van a ser esos síntomas? Dolor, hinchazón, moretones, esa deformidad y la incapacidad de usar esa extremidad, ¿sí? Vamos a encontrar que ese manejo de esas fracturas, por eso es importante el tema de los botiquines, que si estén bien dotados con todos esos inmovilizadores, que además tengamos una capacidad de un tipo de camilla tipo rígida como tal, llamada Miller, para hacer ese traslado, en caso de que sea pues academias, industrias y demás. En cuanto estemos en la calle o estamos presenciando ese evento, pues finalmente no vamos a tener esos recursos, pero hay otros recursos que podemos utilizar como tablas, como cartón, lo más limpio posible para evitar pues como afectación de riesgo biológico a ese momento o esa exposición a esa fractura. Bien. Entonces inmovilizamos a la persona, evitamos los movimientos bruscos. Es importante tener en cuenta que si tenemos una sospecha de una lesión en la columna cervical, hay que esperar esa ayuda adecuada. Ahí sí es importante tener esa parte controlada. Vamos a controlar el sangrado con compresiones, evitar pues entonces esos movimientos bruscos. Vamos a colocar también esa presión alrededor de los bordes de la herida, evitar ubicar el hueso en su sitio, o sea, no volver a intentar a colocarlo. Hay que inmovilizar para que se eviten esos movimientos innecesarios. Recuerde que si no tenemos todos los implementos médicos, pues nos toca improvisar con las herramientas o los elementos que más tengamos cercanos. Por supuesto, desde el punto de la sanitización, tener en cuenta que esté lo más limpio posible, ¿cierto? Evitar que la persona ingiera algún alimento o una sustancia, etcétera, etcétera. Y finalmente, en caso de emergencia, finalmente estamos en todo momento activando esa llamada frente a la solicitud de los recursos ya ambulatorios, que es todo lo que tiene que ver con la ambulancia medicalizada y ese traslado que necesita el paciente. Bien, vamos a mirar entonces este otro videíto. Dándose a situaciones en las que han demostrado valentía, determinación y, ante todo, conocimiento aplicado para atender a una víctima y brindarle los primeros auxilios, y con ello, incluso hasta salvar sus vidas. Desde explosiones hasta accidentes de tránsito, en espacios rurales y urbanos, un primer respondiente del SENA está siempre listo. Por esto, para ser un verdadero primer respondiente SENA, se debe estar en continua búsqueda de mejorar sus destrezas y enfrentarse así a nuevas situaciones. Alfonso, cuéntame, ¿sí seguiste en el curso que estabas haciendo en el SENA sobre construcción? Pues hombre, Nacho, ya casi lo termino. Me falta un mes y medio y me gradúo. Además, ya con el título, hoy en día, mucha gente y empresas buscan profesionales del SENA. Yo tengo ganas de inscribirme en uno, pero todavía no me decido. Es que el horario no me da. Pero allá hay cursos de todo tipo y en muchas modalidades, que no tienes que estar allá en un salón todo el día. Así el horario no se te convierte en un problema. Pues mañana sacamos otro ratico y vamos y averiguamos. Cuando quieras, Nacho, yo te acompaño. El andamio no resistió más. Nacho y Alfonso cayeron directo desde 5 metros de altura. En el caso que acabamos de ver, miremos algunos detalles específicos. Uno, el trabajador está utilizando todos los elementos de protección personal. Vimos que los trabajadores tenían su uniforme común y corriente, que es una dotación sencilla, simple, y tenían el único elemento de protección, tenían el casco de seguridad. Pero ese casco tenía un problema, y es que no tiene el barboquejo
que es la partecita que va a sostener el casco de la cabeza del trabajador para que en el evento que él voltee su cabeza, el casco no se vaya al piso, porque estamos hablando de que son elementos de protección personal. No observamos ningún elemento de protección personal, simplemente tenía un uniforme, que es dotación, y eso no nos va a liberar a ellos de cualquier accidente, como lo pudieron ver en el caso presentado. Otro elemento fundamental para ese trabajo de alturas, que vuelvo y repito, es un trabajo de alto riesgo, es todo el equipo que ustedes ven aquí. El arnés de seguridad, la línea de vida. ¿Para qué? Para que el trabajador esté sujeto de un punto de anclaje, de un punto seguro, para que en ese evento que la estructura que está sosteniendo a los trabajadores si cede, como fue el caso que ustedes observaron, el trabajador quede seguro, quede sostenido. Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta ahí, ¿qué hicieron los trabajadores? Simplemente llegó la hora de su desayuno y simplemente se quedaron en ese mismo puesto de trabajo tomando su desayuno. Eso es un acto inseguro. Y otro elemento fundamental es que todo trabajador que va a hacer un trabajo en altura debe tener un permiso. Antes de realizar la labor, se deben evaluar, se deben considerar desde la misma estructura, desde la misma capacitación, que ya dijimos, si están haciendo un trabajo en alturas es porque están capacitados y avalados y tienen un visto bueno, un pasaporte, digámoslo así, para poderlo realizar. Segundo, en ese permiso que se debe autorizar, cada vez que ellos vayan a hacer esa labor, debe empezarse a hacer una lista de chequeo para poder autorizar ese trabajo y dar el permiso. Se hace una lista de chequeo desde la misma estructura que está sosteniendo a los trabajadores, desde ahí. ¿Y qué pasó en el ejercicio? ¿Qué pasó en el caso que ustedes vieron? Esa estructura se dio y los trabajadores tuvieron el accidente. Entonces, mire que tenemos un sinfín de casos que se pueden presentar dentro de cualquier tipo o ámbito como tal. Bueno, vamos a mirar. Ahí ya tienen un ejemplo para poder desarrollar en la semana número 4. ¿Listo? Puede ser otro de, digamos, un accidente automovilístico o una persona con una posible sospecha de una luxación o una fractura de pelvis, por decir una persona adulta, en fin. Entonces hay muchas opciones para que creen el caso para esta semana número 4. ¿Listo? Luxaciones. Vamos a identificar que finalmente son esa separación de dos huesos de esa articulación que la sostiene finalmente. Es muy dolorosa, presenta inflamación, un dolor moderado, puede salir o no una prominencia ósea, se observa a simple vista y finalmente hay una pérdida de esa funcionalidad de esa extremidad. Entonces, el manejo de la luxación es inmovilizar la articulación, poner a la persona en una posición cómoda, finalmente para ese traslado, evitar que esa extremidad se mueva o tenga otro movimiento brusco, finalmente que no se le puede suministrar absolutamente a ningún lesionado, ningún medicamento, si no tenemos esa competencia médica, ¿sí? Eso solamente lo hacen en el centro de atención en salud y evitar que ese hueso vuelva a ese sitio especificado. Entonces, los esguinces tienen señales como el dolor, la hinchazón, esa contusión o ese moretón. Hay una limitación de ese movimiento, de esa articulación. Tiene entonces en cuenta que esa lesión del ligamento por distensión, un estiramiento extensivo o una torsión o una, digamos, una rasgadura. ¿Qué tiene esto? Que genera finalmente esa inmovilización también, impide que la persona continúe con ese movimiento de esa parte lesionada. La clasificación de los esguinces van desde lo normal hasta el grado 3. El grado 3 es ya esa ruptura total del ligamento, ya requiere un tratamiento quirúrgico, produce un dolor severo, hay una limitación total de esa extremidad y hay una rigidez. ¿Sí? Eso es como la característica como tal de esa clasificación de los esguinces. El tratamiento, tener reposo, hielo, inmovilización, exceptuando el esguince de grado 3 que sí requiere ya una intervención quirúrgica. ¿Sí?
En cuanto a las heridas, vamos a encontrar heridas de tipo amputación, abulsión, lesiones por aplastamiento, punzaciones, abrasiones y laceraciones. Sí, las abrasiones se ven mucho en accidentes automovilísticos. Finalmente es una pérdida de esa continuidad de la piel, sí, que hace parte pues como del órgano principal y más grande de nuestro cuerpo. Los tipos de heridas entonces las vamos a encontrar desde heridas abiertas que finalmente presenta como esa separación de los tejidos blandos, tiene un mayor riesgo porque puede generar unas afectaciones infectocontagiosas a esa herida, y hay heridas cerradas, que las heridas cerradas producen hemorragias muchas veces en mayor grado de gravedad, ¿sí? Finalmente comprometen a la vida de la persona o del paciente. Es muy difícil diagnosticarla como tal. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se requiere es finalmente un tratamiento de manera inmediata, y esto lo hace a través del tratamiento médico especificado con unos equipos necesarios y el recurso humano médico necesario para este tipo de heridas cerradas. Hay unas clasificaciones que son clasificaciones de tipo incisas o cortantes, que lo podemos ver acá, o contusas. Finalmente, ¿qué significan? Uno, son de poca profundidad, producen separación en la piel y hace que sean bordes limpios, ¿cierto? Como elementos como estos. Y contusas, la mayoría producen un sagrado, genera una caracterización de tener bordes irregulares, como los ven aquí. Los ven acá. Bien. Clasificación de las heridas, entonces la habíamos visto anteriormente, punzantes, por raspones y demás. ¿Cómo la vamos a manejar? Hay que lavarse muy bien, entonces el protocolo de bioseguridad de nosotros, lavamos, descontaminamos como tal para evitar contaminar esa herida. Finalmente retire todos los elementos metálicos o de accesorios de la persona. Hay que detener la hemorragia. ¿Cómo lo hace? Con esa compresión directa, esa lesión con un apósito, sino con una toalla, ¿sí? Como para evitar, y además hay que hacerle pues como presión y evitar pues que siga ese sangrado. Levante finalmente esa extremidad, disminuya ese sangrado en lo mayor que se pueda. Por último, hay que tener en cuenta que no se le puede generar ni aplicar ni cremas, ni polvos, ni demás. Tampoco ungüentos, y finalmente hay que, a esa herida hay que hacerle un lavado con abundante agua, ¿cierto? Eso es como el manejo principal de heridas. Entonces, lavar las manos, comprobar si existe hemorragia intensa o no. Hay que tener en cuenta si sangre hay que presionar, no aplicar ningún tipo de elementos como tal. Y finalmente, no hacer torniquetes, porque eso puede generar finalmente una hemorragia grave. Esto. Dentro de las heridas graves hay que evaluar el tipo de heridas, hay que detener entonces la hemorragia, hay que levantar esa extremidad para que disminuya ese sangrado y finalmente realizar esa compresión directa o esa presión directa, ¿sí? Estas heridas graves requieren una atención médica, ¿sí? Hay que mantener siempre la calma del paciente y nosotros como auxiliadores, y hay que cubrir esa herida. Realice todo esto en el control de esa hemorragia durante ese traslado médico que tiene el paciente o la víctima. Cuando hablamos de, digamos, de heridas graves, por favor, no retirar ningún tipo de elementos externos, sino inmovilizar. Finalmente, hay una dirección, hay que tener en cuenta la afectación, si hay un espesor dentro de los tejidos, el tiempo como tal que se requiere, hay unos mecanismos de cómo pasó esas heridas, qué tipo de gravedad me puede causar, es decir, nuevamente hacer toda esa continuidad del paso. Entonces, finalmente, dentro de esas heridas hay que evitar esa contaminación, desinfectar lo que más se pueda la zona, hay que tener un vendaje, una prevención de la infección y finalmente hay que controlar esos signos vitales de la persona, ¿sí? Y las inmovilizaciones y vendajes, pues finalmente vendar directamente sobre las heridas y quemaduras, en caso de necesario poner una gasa limpia antes de realizar dicho vendaje.
Importante ajustar los vendajes, verificando que no se limite la circulación. Cuando se realizan los vendajes de esas extremidades, dejar por lo menos 2 dedos destapaditos. Con este se puede observar cómo está esa extremidad, y por seguridad no retire, por seguridad retire los objetos como anillos, cadenas, etcétera, etcétera, que puedan finalmente obstaculizar también lo que es la circulación sanguínea. Bien, los tipos de vendaje, entonces tenemos desde venda de gasa, vendas elásticas, ¿sí? Clases de vendaje tenemos en circular, en espiral, también tenemos en espiga, también tenemos, digamos, en 8, depende pues de lo que se vaya a inmovilizar. Entonces aquí hay unos ejemplos para el tobillo, otro que es para la rodilla, y otros que son para los músculos, ¿cierto? Entonces, finalmente, de acuerdo a lo que está pasando en el segmento corporal que esté pasando, hay varias opciones de vendaje con los tipos de vendajes que vimos, ¿sí? Esto lo encontramos para manos también, hablamos para tipo de vendajes, también para la parte ocular, ¿sí? Manos, clavículas, también todo lo que tiene que ver con hombro, e incluso con cabeza, ¿sí? Bien. Otros ejemplos para los dedos, para la muñeca, para el codo y para el hombro, ¿sí? Entonces, esto ha evolucionado bastante. Estas son otras técnicas que las podemos ir utilizando, ¿sí? Bien, y la inmovilización en paciente traumatizado con posible lesión cervical, entonces hablamos de ese collar, ¿cierto? Muchas veces en la parte de los botiquines de primeros auxilios debe de estar entonces este collar de inmovilización. En caso de no, pues tenemos que utilizar unas herramientas como tablillas, periódico, revista o cartón que me ayude a inmovilizar ese cuello de ese paciente, ¿sí? Bien, entonces dentro de esa inmovilidad de ese paciente, de esa extremidad superior, entonces como les decía, hay triangulares, hay con ropa, en caso de que no tengamos todos esos recursos necesarios, pues entonces tenemos camisas, pañoletas, etcétera, etcétera. Estos son los inmovilizadores finalmente que vienen en los botiquines de primeros auxilios. Finalmente me va a ayudar a inmovilizar. Hay que rellenar esos espacios vacíos, puede ser con, digamos, gasas o con una camisa, finalmente para que no se vaya a mover esa extremidad en este tipo de inmovilizadores, ¿sí? Clases de movilizaciones, entonces encontramos cabestrillos con control rotatorio, la férula para los dedos, entonces en el botiquín de primeros auxilios los bajalenguas, y si no lo tenemos, pues entonces una tablillita pequeña. La férula del tobillo posterior, una férula de cúbito, hablamos también de férulas de radio y la férula de inmovilización del dedo, también con cubrimiento del dedo pulgar. Entonces, todo esto genera una atención hospitalaria. Hay que tener en cuenta que hay que prevenir esas contaminaciones, controlar el sangrado, el tema mental de la persona, hay que adecuar todos esos recursos, hay que tener un tratamiento, se evalúan esos tratamientos, tener en cuenta los factores humanos y esos liderazgos eficaces. Por eso se solicita desde la norma que deben de estar certificados las brigadas de emergencias. Hay unas habilidades a través de esas certificaciones y finalmente pues hacen un control adecuado del primer auxilio como tal. Consultas electrónicas, acá les dejo muchas. Es importante tener en cuenta entonces los signos y síntomas de las personas frente a cualquier tipo de lesión. Importante qué tipo de vendaje vamos a utilizar de acuerdo a lo que encontramos, si es una esguince, si es una fractura, o por lo contrario son otras lesiones como ingresos de elementos al ojo ocular y demás, ¿sí? Eso es como todo lo que les tenía para el día de hoy. Recuerden entonces que el cierre de la ficha es el 10 de diciembre al mediodía. No dejen para presentar cosas a último minuto. Recuerden que no les puedo atender por correos electrónicos, no puedo recibir ninguna evidencia ni por los foros sociales ni por el foro de dudas e inquietudes, y mucho menos por correo electrónico. No sé si alguien quiera agregar algo más a la clase, o si no, pues damos por terminado el día de hoy.
Por mi parte está bien. No tengo ninguna pregunta. Bien, muchas gracias. Entonces, bueno, esto es, si quieren participar, pues me dejan sus comentarios, me lo pueden hacer también por foro de dudas e inquietudes o me lo pueden enviar por correo. Listo. Feliz tarde para todos. Igualmente, muchísimas gracias.